Pero primero vamos a conversar con el ex jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Gosser. ¿Cómo está, señor Gosser? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están Verónica y Mario? Bien, la información que tenemos es cotidianamente, día a día, más preocupante. Quedan 4 camas con ventiladores en Lima Metropolitana y Callao, es decir, entre Lima Metropolitana y Callao quedan 4 camas con ventiladores y en 11 regiones del país ya no hay lugar en las UCIs. Esa es la situación. Sí, es una situación muy preocupante en todo el país y especialmente en algunas regiones como Lima y algunas de la costa, ¿no? En las que Junín efectivamente también. sí, la capacidad Sí. instalada ya ha sido rebasada, ¿no? Ujú. Entonces, un primer tema es señalar que los criterios para definir el riesgo y la capacidad de respuesta, que deben estar juntos, este, no son los más apropiados, ¿no? Uno siempre tiene que poner cuando uno trata de evaluar qué está ocurriendo y qué capacidad tengo que responder, tiene que tener elementos de la demanda, como el número de casos nuevos, el número de fallecidos, el porcentaje de positividad, y también por otro lado de la oferta, o sea, qué capacidad tiene un país para responder a eso. Eso va con el porcentaje de ocupación de las camas de Ujú. hospitalización donde se puede dar oxígeno y las UCI que usted estaba mencionando. Entonces, hay algunos esos criterios, obviamente no son criterios que han sido establecidos de manera súper estudiada, pero más o menos son los que utilizan todos los países y hay valores que van variando por cada país y que determinan cuándo uno tiene que poner medidas mucho más estrictas, ¿no? Pero, De, digamos, la y, impresión es que estamos realmente, no diré en el absoluto principio, pero comenzando una situación que solo se va a agravar. A bueno, pesar de se que los viene a grabar. indicadores, digamos, no son tan precisos todavía o no se están manejando con tanta justeza, pero ese es, digamos, el derrotero inexorable de lo que tenemos delante. Lamentablemente sí. Fíjese, en la mayoría de los países, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de camas hospitalarias o de UCI que señalan como el límite para poder considerar que hay capacidad de respuesta es entre 60 y 70%. Nosotros estamos por encima del 95%. Lima está casi en el 100%. Entonces, si en este momento se presentan 50 personas, hay 48 que no van a tener dónde ir ¿cómo se llama?, recibir ventilación mecánica. Entonces la situación es muy grave y lamentablemente, como uno observa en las curvas, sobre todo las más confiables son, como siempre, como lo hemos dicho y como todo la mayoría de las personas que están viendo este tema coinciden, las de mortalidad, ¿no? Así es. Y ahí uno ve una subida lamentablemente exponencial que no se va a detener sola. Tiene que haber un enfoque integral con medidas efectivas que han funcionado en otros sitios y que tienen que adecuarse a la realidad de cada país. No es lo mismo lo que ha hecho, por ejemplo, Reino Unido, que ha podido hacer un confinamiento, ¿no?, total, y se ve claramente cómo ese confinamiento reduce la curva. Acá tendríamos que pensar bien cómo hacer el confinamiento de tal manera que pueda ser cumplido, porque tenemos el tema de la informalidad, el tema de los niveles de pobreza, las dificultades de mucha gente. Entonces hay que ser creativos para pensar de qué manera, pero hay que tomar medidas estrictas ahora, porque esto solamente va a crecer. Y doctor, yo Sí. no sé cómo hacer, porque es algo que estamos acá comentando con Mario hace varios días, cómo hacer para que la gente entienda que si viene algo feo, algo duro, eh, muchos dicen, la propia ministra de Salud, que estamos como en abril, mayo del año pasado. En abril y mayo del año pasado estábamos encerrados, todos.
confinamiento, solo algunos salían a trabajar y estábamos encerrados y la curva estaba subiendo, ¿no? Ya hemos visto cuál ha sido esta curva en el 2020. Hoy estamos como en abril y mayo, más o menos. Pero no estamos encerrados. Pero no estamos encerrados. La sensación, además de que todo esté abierto, pero hay que cuidarnos, también genera que la gente sienta como que ya no va a pasar nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque que nos vuelvan a encerrar, si igual encerrados, miren lo que pasó, igual subimos un montón. ¿Qué propone usted como especialista de salud? Mire, hay que analizar bien los confinamientos, pero se necesita un confinamiento, pero no tan largo y por regiones que realmente lo necesitan. A mí, de ninguna manera, me resulta explicable cómo es que Lima está en el segundo nivel de gravedad. Está en el nivel más alto, perdón, en el tercer nivel, porque es alto, muy alto y severo. Sí. Entonces, Lima en realidad está en el nivel más alto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar medidas, digamos, muy estrictas, pero no de largo plazo, de 2 a 4 semanas, pero en ese interín hay que utilizarlo para desarrollar todo lo que necesitamos poner en marcha para poder reducir la velocidad del contagio. Por ejemplo, lo que no se hizo entre marzo y abril y junio, en realidad, ¿no? Por ejemplo, los equipos de rastreo, lo hemos dicho millones de veces, Sí, claro. y está mostrado en los diferentes estudios. Obviamente que en este momento no es muy efectivo, no le voy a decir que esa es la medida que va a tener mayor efecto, pero necesitamos hacerlo porque nunca lo hemos hecho y eso sí rinde resultados. Nosotros lo hemos visto en brotes pequeños de COVID acá en el Perú, en los que hemos actuado de esa manera y sí tiene efecto el rastreo de contactos. Hemos buscado y hemos encontrado a todos y hemos puesto en aislamiento, hemos puesto en cuarentena primero, en aislamiento con pruebas moleculares y luego hemos controlado esos brotes. O sea, eso se puede hacer. Y una cosa que muchas veces se piensa acá es que se tiene que contactar todos esos super epidemiólogos y grandes de salud. Se tiene que organizar bien, es bastante trabajo y sí hay que invertirlo. Pero es preferible que el país invierta en este momento y gaste, no sé, 100, 200, 500, 1000 millones en lugar de que se mueran decenas de miles de personas y perdamos puntos en el PBI, ¿no? O sea, la salud pública está para apoyar el bienestar de la sociedad y por lo tanto la economía, pero hay que hacerlo de una manera inteligente, adecuada. Sí. O sea, usted diría que deberíamos regresar, por lo menos en Lima, ¿no?, a una cuarentena y que esta dure un mes y que en ese mes el gobierno tenga claro qué es lo que va a hacer aprovechando que tienen las personas encerradas. Porque da la impresión que en el 2020 nos tenían encerrados y un poco desesperados, me imagino también, porque nuestro sistema de salud estaba colapsado, ¿no? Y entonces encerraban a la gente casi de manera indefinida para avanzar a ver conseguir 3 camas UCI más, 2 aparatos más, ¿no? Iban avanzando en ese sentido y fue lo único que se hizo, esa fue la estrategia y nos quedamos 3 meses, creo 4 meses encerrados. Hoy tendría que ser Lima, un mes y toda la inversión posible para hacer el seguimiento y rastreo. Sí, y también debería ser programado, o sea, la gente debería saber, porque también yo vi muchas cosas que ocurrieron en esa época en la que ese confinamiento repentino, que bueno, era necesario hacerlo estricto, pero no se dio plazo, y algunos grupos de personas se quedaron confinados en algunas zonas en las que habían entrado personas infectadas que causaron brotes. En otros casos no pudieron tolerar mucho tiempo porque el confinamiento, sabemos, nos acordamos muy bien, se alargó mucho y hay gente que se llevó el virus consigo caminando. Sí, claro. La medida acertada de dar bonos fue mal ejecutada. O sea, fue una buena medida, inteligente, adecuada, socialmente necesaria, pero se entregó en aglomeración. Lo que no queremos es aglomeración, y esto me lleva a recordar un tema que también con ustedes le hemos comentado, que seguimos sin entender, que es cómo es que con estas medidas que se han dado se promueve, digamos, situaciones de riesgo. Me explico.
Si uno pone el toque de queda más temprano, la gente tiene que aglomerarse a las últimas horas del día, sobre todo. El día viernes, yo he visto en varios medios y de todo tipo, cómo la gente estaba desesperada por regresar a su casa. Imagínense si tiene que regresar a Puente Piedra, son las 8:30 de la noche, el toque de queda empieza a las 9. Y usted es mujer. ¿Qué cosa tiene, además de que se puede contagiar porque va sobre un micro lleno? Tiene miedo de que pueda ser atacada, ¿no? Claro. Entonces es totalmente desafortunada esa medida. ¿Usted Eso pensaría no se debe hacer nunca, ni con confinamiento. volver al toque de queda a partir de las 11 de la noche, diría usted, para Sí, evitar? yo sí pienso que sí, y a pesar de, o sea, habría que conversar un poquito más en detalle, pero yo pienso que debe haber un confinamiento. Sin embargo, los servicios que funcionen deben funcionar de una manera tal que quienes Que no produzcan los utilicen como aglomeraciones, clientes no se aglomeren ni se estresen, porque eso es muy dañino para la salud. Estamos cansados con la pandemia y todo. En los hospitales los colegas están haciendo un esfuerzo. Ahora sí son héroes, y ojalá que sigan héroes vivos, ¿no? Porque están trabajando de manera continuada, cada vez reciben más casos. Hay medidas acertadas que se han dado en las últimas semanas y que me parece muy bien también resaltarlas. Por ejemplo, se están abriendo de manera piloto centros de oxigenación temporal, les llamo, para pacientes que tienen insuficiencia respiratoria leve y que no tienen complicaciones, los están atendiendo en centros de salud. Eso está bien, eso hay que aplaudir, pero hay que darle un enfoque más integral y hay que decir las cosas como son. O sea, los criterios que se han dado no resisten un análisis técnico, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, que queda claro. Vamos a ver qué medidas puede adoptar el Ejecutivo. La ministra de Salud dijo el día domingo que no es que definitivamente en 15 días iban a tomar nuevas medidas, sino que eso se está evaluando cada día y que antes de una semana incluso podría haber alguna nueva decisión, pero esperamos que sea estudiada, ¿no? Como usted ya bien nos está diciendo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos